Dice en la diapositiva, es la exposición que sufre un niño o niña adolescente a daños físicos y psicológicos que puede ser de forma intencionada o ciberbullying. ¿Y dónde se produce este tipo de comportamiento? Durante el recreo, en la fila para entrar a clase, en los baños, en los pasillos, en los cambios de clase, al entrar y salir al centro, en el transporte escolar, o sea, también fuera del colegio se da este tipo de comportamiento. No necesariamente para configurarse el bullying tiene que darse dentro de la escuela. También puede ocurrir en el aula, cuando el profesor está incluso escribiendo en la pizarra mientras está atendiendo a otros alumnos, se puede dar este comportamiento. Existen muchos espacios en los cuales este comportamiento se puede producir. ¿Cuáles son las causas de este comportamiento? Las causas, ¿por qué el acosador se comporta de esta forma? Porque no tiene empatía con su víctima, no se pone en el lugar de esta persona, no sabe cómo, no quiere o no es una persona comprensible con la forma, con los sentimientos de la otra persona que está sufriendo. El origen de la violencia del acosador puede venir incluso por problemas sociales o familiares, ¿no? Puede ser que haya problemas en el hogar y que este acosador justamente reaccione a esos problemas llevando este comportamiento hacia el colegio. Entonces, también puede ser el origen de este comportamiento en los problemas sociales o familiares que puede haber, o también el mismo acosador ha sido víctima anteriormente, ha sido víctima de bullying también, ¿no? O sea, no necesariamente, ¿no? Generalmente, así como en los casos de violencia familiar, se dice que muchas veces los agresores también tienen antecedentes de haber sido víctimas de violencia, ¿no? Por lo tanto, el acosador también puede tener ese origen. También puede deberse a la situación socioeconómica desfavorable en casa, que también lleva problemas que se generan en casa, poca organización en el hogar o tensiones también que hay entre los padres, ¿no? Generalmente problemas propios que se generan en el hogar. ¿Y cuáles son los síntomas que ocasiona este comportamiento a la víctima? ¿Qué es lo que la víctima va a expresar, o cómo se va a ver en su comportamiento afectado cuando es víctima de bullying, ¿no? O víctima de acoso? Tenemos los problemas de memoria, dificultad en la concentración y atención y descenso del rendimiento escolar. La depresión lleva a la ansiedad, se vuelve irritable, no tiene ganas de comer, tiene dolor de cabeza, malestar, cansancio, sensación de ahogo, dificultades para dormir o el insomnio, que es lo también conocido, aislamiento social, se aparta, no quiere estar con nadie, apatía o introversión, se mantiene en estado de alerta de manera constante. Igualmente no quiere ir al colegio, porque justamente el colegio es el lugar donde está siendo agredido, siendo acosado, ni mucho menos juntarse con otro grupo de niños, ¿no? Faltar al colegio de forma recurrente, sentimientos de culpa y asunción de responsabilidad de los hechos, o sea, él cree que es la responsable o el responsable de lo que está pasándole. Sentimientos de culpa y asunción, bueno, como ya lo dije, conductas de huida y evitación, negación de los hechos, incongruencias, llanto incontrolado, respuestas emocionales extremas y el miedo o perder el control a estar solo. Ahora, ¿cómo se debe actuar ante estos hechos, no? Si el niño o la niña o el adolescente muestra este tipo de cambios de comportamiento, es importante la comunicación. La comunicación es el instrumento importante, porque a través de ello se va a poder determinar el origen, la causa y también identificar quiénes son el acosador o los acosadores.
Ponerse en contacto también con el colegio, se puede concertar una cita con el tutor, en este caso con otro responsable del centro, para hacerles conscientes de lo que está pasando en caso de que no se haya identificado aún lo que está ocurriendo. En el tema del marco legal del bullying, el bullying como comportamiento no está tipificado. O sea, si yo hago acoso a alguien, exactamente ese acoso a alguien no está penado. ¿Qué es lo que está penado? Son las consecuencias de ese comportamiento, lo que va a ocasionar que yo pueda hacer, en el caso de los adolescentes, se me promueva una acción penal por mi comportamiento, por las consecuencias de ese comportamiento. Ya veremos de aquí cuáles son las consecuencias penales de este comportamiento. La Convención sobre los Derechos del Niño es uno del marco legal donde se puede decir que lo que trata es proteger a todo niño. La Convención identifica a todo niño o aquella persona que es menor de 18 años. Y en este caso la Convención pues regula una serie de derechos que los niños tienen, y me refiero también a niñas y adolescentes, derechos como a la dignidad, el derecho a la identidad, el derecho a su libertad personal, ¿no? A su intimidad. Estos derechos están reconocidos de manera internacional y como también en nuestro ordenamiento jurídico a través de la Constitución. También reconoce derechos fundamentales de las personas. Tenemos la ley 29.719, que es la ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, y el Código de Responsabilidad Penal de adolescentes, ¿no?, que establece las sanciones en caso de infringir la ley penal. Este es el marco legal por la cual nos vamos nosotros a mover para determinar qué es lo que pasa cuando se realiza este tipo de acoso escolar. ¿Cuáles son los derechos fundamentales afectados, ¿no? Como ya les decía anteriormente, atenta contra la dignidad de este niño, de esta niña, de este adolescente, así como también la libertad personal, la integridad física, psíquica, la intimidad y también el honor. Estos derechos fundamentales, ¿cómo se van a ir exteriorizando, ¿no? Ya les dije más o menos los síntomas que ocasionan las personas víctimas de acoso, y que eso va a ocasionar un derecho a la vulneración. Por ejemplo, si es un acoso de tipo psicológico, ¿qué es lo que va a vulnerar? El derecho a la integridad psíquica. Si es un acoso de tipo físico, ¿qué derecho va a vulnerar? El derecho a la integridad física. Entonces, si es un acoso de tipo sexual, el derecho a la integridad sexual que tiene toda persona. Entonces, cada comportamiento va a vulnerar un derecho. ¿Y esto va a ocasionar con consecuencias civiles también? Sí, no solamente consecuencias penales, sino también consecuencias civiles. En el ámbito judicial, esta infracción de normas de convivencia escolar puede dar lugar a accionar tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal, ¿no? Este procedimiento puede iniciarse mediante una denuncia ante la Fiscalía Especializada de Familia. ¿Qué pasa en la vía penal? ¿El acoso escolar puede llegar a ser delito? Como les decía, sí. Cuando cualquiera de los delitos que están ahí mencionados en la lista es la consecuencia de este comportamiento. Como por ejemplo tenemos las lesiones. Las lesiones, justamente traje mi código, el código penal, que si bien es cierto, los adolescentes tienen un código de responsabilidad penal del adolescente, que aún no está vigente en todo su contexto aquí en Piura y en diferentes cortes.
sino en relación a las medidas socioeducativas que se pueden aplicar. Pero sin embargo, todo lo que está en todo el Código Penal del Código de Responsabilidad Penal no regula la clase de delitos, no regula, regula cuántos delitos puede cometer el adolescente, y tenemos nosotros que irnos a lo que es el Código Penal. Igual sucede con el Código de los Niños y Adolescentes, que está vigente, y esa es la norma que nosotros aplicamos cuando un adolescente infringe la ley penal. Igual tenemos que irnos al Código Penal para poder determinar el comportamiento, a dónde se subsume, a qué tipo penal se subsume un comportamiento determinado del adolescente. Entonces, en el caso de las lesiones, tenemos las faltas, que está configurada como faltas en el artículo 441 del Código Penal. Y este artículo señala lo siguiente: el que de cualquier manera causa a otro una lesión dolosa, o sea, con intención, que requiera hasta 10 días de asistencia o descanso, que eso lo determina un certificado médico, según prescripción facultativa, será reprimido con prestación de servicio comunitario de 40 a 60 jornadas, siempre que no concurran circunstancias o medios que den gravedad al hecho, en cuyo caso será considerado delito. Entonces, cuando la lesión se causa por culpa y ocasiona hasta 15 días de incapacidad, que también es por certificado médico, la pena será de 60 y 120 días multa. Ese es en el caso de las lesiones. Tenemos también el maltrato, que también es el comportamiento que está dentro del tema del acoso escolar. El que maltrata a otro física o psicológicamente, o lo humilla, denigra o menosprecia de modo reiterado, sin causarle lesión o daño psicológico, será reprimido con prestación de servicio comunitario de 50 a 80 jornadas. Es lo que establece el Código Penal. El acoso, que está en el artículo 151 del Código Penal, tenemos el que mediante amenaza o violencia obliga a otro, y también está regulado el coacción, el que mediante amenaza o violencia obliga a otro a hacer lo que la ley no manda o le impide hacer lo que ella no prohíbe, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años. Entonces, todos estos comportamientos pueden estar tipificados. Cualquiera que realice el comportamiento, el acoso escolar, su comportamiento se puede subsumir en cualquiera de estos delitos. Puede ser lesiones, puede ser maltrato, puede ser coacción, puede ser injuria, calumniar, difamar, agredir o abusar sexualmente también. ¿Y por qué le digo homicidio simple? ¿Por qué el homicidio calificado? ¿Por qué? Porque si la víctima de acoso supongamos que también incluso hasta uno de los síntomas graves, los más graves que puede haber en una persona víctima es suicidarse. Ese es uno de los síntomas más graves o consecuencias graves que puede ocurrir en una persona víctima de acoso. Y esta persona que lo genera, también el acosador en este caso, puede ser acusado, puede ser en todo caso investigado por este delito, ¿no? Entonces, o llegar a través del comportamiento agresivo a matar a esa víctima, que puede darse también a través de estos juegos de que te agarro del cuello,
y a veces sin querer, sin dolo, sin intención, lo puede llegar a matar. ¿De qué van a acusarte? De homicidio. Tal vez homicidio culposo porque no hubo intención, pero ahí está homicidio. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de comportamientos, con este tipo de acoso. En la vía civil, ¿qué es lo que va a perseguir ahí? La reparación. ¿Pero quién lo persigue? La víctima. La víctima es la que va a perseguir, lo que va a requerir, va a solicitar una reparación civil o una indemnización por daños. ¿Qué puede exigirse en la responsabilidad civil? Por culpa o negligencia basada en la existencia de la culpa invigilando, puede ser los padres del menor o menores acosadores, son los que van a reclamar los daños y perjuicios a los padres por los actos ilícitos de sus hijos, fundamentada igualmente en la existencia de una culpa invigilando. ¿Esto qué quiere decir? Que los padres de los acosadores son los que van a reparar el daño. Como los acosadores son menores de edad, ellos no pueden reparar el daño, pero van a ser los padres los que van a tener que reparar ese daño. La acción que es derivada de este ilícito criminal puede ejercitarse conjuntamente con la penal si el Código Penal señala de que yo puedo pedir la reparación de daños en la misma investigación penal, en el mismo juicio que ya se está llevando, que se está tramitando. Puedo yo constituirme como actor civil y pedir también una indemnización por daños y perjuicios, o irme en la vía civil solamente pidiendo a través de una demanda indemnización por daños y perjuicios. Si son varios los responsables, les dije desde el inicio que solamente el acosador no necesariamente puede ser una sola persona, puede ser un grupo de personas acosadores, entonces van a responder solidariamente, ¿no? Así lo establece el artículo 1983 del Código Civil. Ahorita estamos ya en el Código Civil. Cuando no sea posible discriminar el grado de responsabilidad de cada uno, yo no puedo decir, ¿tú qué hiciste? Yo le tiré la patada, yo le puse la mano sobre el cuello, yo lo empujé. No se puede determinar cuál ha sido la participación de cada uno de estos adolescentes o niños. Entonces, la reparación será por partes iguales. El daño moral puede ser indemnizado, sí, considerando la magnitud y el menoscabo que produce a la víctima y a su familia. ¿Cómo se demuestra eso? A través de una evaluación psicológica. Yo demuestro que esta víctima tiene una afectación psíquica, una afectación emocional producto de este acoso. La indemnización comprende las consecuencias que deriven de la acción u omisión que genera este daño, incluyendo, puede ser el lucro cesante, el daño a la persona y también el daño moral. Entonces, esos son el trámite, se podría decir, ante la vía civil para poder solicitar una reparación o una indemnización por daños y perjuicios. Bien, con esto terminamos nosotros con el tema del bullying. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta en relación a este tema. Bien, entonces continuamos en relación al consumo de drogas. Los adolescentes que experimentan con las drogas ponen en riesgo su seguridad y su salud. Generalmente las drogas lo que dañan es la salud. Los factores de riesgo comunes del abuso de drogas en los adolescentes, que incluyen los antecedentes familiares del abuso de sustancias, afectación mental o afectación del comportamiento, como la depresión, la ansiedad, el trastorno por déficit de atención, la hiperactividad. Genera un comportamiento impulsivo, riesgoso,
hay antecedentes de eventos traumáticos como haber tenido un accidente automovilístico o haber sido víctima de abuso, hay baja autoestima, sentimientos de rechazo social. ¿Y cuáles son estas consecuencias negativas si uno abusa de las drogas? Tenemos ser dependiente de la droga. Los adolescentes que abusan de las drogas corren un mayor riesgo de consumirlas en una etapa posterior de su vida. Hay una falta de criterio, el uso de las drogas en los adolescentes hace que tengan esa falta de criterio cuando se interrelacionan socialmente o personalmente. Hay una actividad sexual de alto riesgo, llevan a un sexo no seguro, sus decisiones no son tan responsables, hasta pueden producir un embarazo no planificado, trastornos de salud mental. El uso de drogas puede complicar o aumentar el riesgo de trastornos de salud mental como la depresión y la ansiedad, y eso lleva a comportamientos agresivos en la persona. Comportamientos en el que a una situación no va a saber cómo enfrentar y que puede generar violencia hacia otras personas, claro que sí, y no solamente hacia afuera, sino también en el ámbito familiar, en el hogar. Conducir en estado de ebriedad o los cambios en el rendimiento escolar, eso se evidencia cuando hay consumo de drogas. ¿Cuáles son las señales de advertencia que tenemos que tener en cuenta cuando se tiene un adolescente, ¿no? Sea hombre, sea mujer, que está consumiendo drogas? Tenemos los cambios repentinos drásticos en las amistades, en los hábitos alimenticios, patrones de sueño, apariencia física, coordinación, como ya se dijo, el rendimiento escolar bajo, comportamiento irresponsable, mal juicio y falta de interés general, rompen las reglas o se retiran de la familia, incluso hasta posteriormente puede haber el tema de cogerse las cosas y venderlas, el tema de hurto a su propia familia, la presencia de envases de medicamentos sin haber una enfermedad o parafernalia de drogas en la habitación del hijo adolescente. Todos son indicios, se puede decir señales que tienen que advertir ustedes como padres cuando sus hijos puedan estar consumiendo drogas. ¿Y cuáles son esas consecuencias jurídicas de consumir drogas? Como les decía anteriormente, el consumir drogas trae trastornos en el comportamiento, en la salud psíquica del adolescente, ¿no? Y eso genera esos cambios de comportamientos. No son cambios de comportamientos para algo positivo, sino para algo negativo, ¿no? Porque no saben enfrentar una situación, se ofuscan, sus impulsos no lo pueden controlar y empiezan los problemas en el hogar, los problemas con los padres directamente. Pueden salir, perturbar la tranquilidad, conllevan a un comportamiento que está tipificado en el Código Penal como falta de tranquilidad. Puede generar en otras personas lesiones graves, leves o lesiones por violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, justamente por los problemas que empiezan a iniciarse por este tipo de comportamiento agresivo que se denota en un adolescente que ya está consumiendo drogas. Puede hasta hurtar su misma familia, empezar a llevarse las cosas, para venderlas, incluso el robar a otras terceras personas. Yo en mi experiencia como juez de familia, cuando veía casos de adolescentes que los ponían a disposición porque habían justamente robado, muchos de ellos decían de que se drogaban y que el robo lo hacían justamente para vender ese producto, vender lo que robaban y con el dinero comprar droga. Entonces, lamentablemente esas son las consecuencias que conlleva
Ustedes pueden decir, no, pero mi consumo es personal, ¿no? Pero poco a poco, eso progresivamente va a ir afectando el estado psíquico de la persona. Y eso se va a evidenciar también con el comportamiento, con la forma como van actuando ante la familia, ante la sociedad. Puede también dedicarse a la venta de drogas, y eso está tipificado en el Código Penal: la promoción, favorecimiento, el tráfico ilícito de drogas es un delito. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque no solamente se trata del hecho de consumir, sino las consecuencias que trae consumir al final, ¿no? Persona que consume droga puede coaccionar al consumo de drogas a otras personas, inducir al consumo de drogas, incluso a menores, más menores que esta adolescente. Entonces, estas consecuencias jurídicas, efectivamente, que van a traer el consumo de drogas, sí tienen, es de cuidado, claro que sí, porque las penas para este tipo de delitos pueden llevar a una medida socioeducativa de internación, ¿no? Una medida socioeducativa porque los hechos son graves. No necesariamente, pero sí puede llevar a eso. Entonces, o finalmente se le va a condenar o se le va a hallar responsable por este tipo de delito, cualquiera de los que se ha mencionado, pero su medida socioeducativa tal vez no sea de internación, pero sí puede ser otro tipo de medida socioeducativa que regula el Código de Responsabilidad Penal del adolescente, ¿no? Puede ser una amonestación, aunque dependiendo de la gravedad del hecho también, prestación de servicios a la comunidad, puede ser una libertad restringida o una libertad asistida, que consiste en darle limitar ciertas conductas al adolescente. Hay consecuencias jurídicas porque genera también antecedentes, ¿no? Una vez que ya apertura una investigación penal en este adolescente, ya va a generar un antecedente si al final se le llega ya responsable. Entonces, hay que tener en cuenta ello para no caer en este tipo de comportamientos del uso del consumo de drogas. ¿Qué pasa ahora con el uso de la pornografía, ¿no? Llegó el internet y lamentablemente llegó de la mano también con se puede decir, con consumo de pornografía, que puede ser excesivo como que no puede ser excesivo, pero el problema de este consumo de pornografía también daña emocionalmente a la persona que lo hace. Claro que sí que lo hace, lo daña. Respecto a las conductas sexuales, ¿qué podemos saber? ¿Qué se puede hablar en relación a sus consecuencias negativas del uso de la pornografía? ¿En qué repercute? Aquellos jóvenes que consumen pornografía presentan una mayor probabilidad de llevar a cabo un sexo esporádico, sexo con amigos, sexo oral, sexo anal, sexo de mayor deseo sexual, mayor número de encuentros sexuales, múltiples parejas sexuales y una iniciación sexual más temprana, ¿no? Entonces, y eso obviamente va de la mano con adquirir o en todo caso enfermarse con las clásicas y tradicionales enfermedades que tenemos justamente por contacto sexual, ¿no? Tenemos los jóvenes que ven pornografía violenta, podría presentar más conductas sexuales agresivas y una mayor aceptación de la violencia en el noviazgo. Los adolescentes que han sido víctimas de violencia familiar presentan una mayor tendencia también a consumir pornografía de consumo violento, de contenido violento, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas?
En sí, el consumir el exceso de pornografía no está tipificado penalmente, no. Son las consecuencias de ese hecho, las consecuencias que van a llevar del exceso de ver pornografía y que va a afectar tu comportamiento y que va a haber cambios negativos en el comportamiento que te pueden llevar a ti a través del uso del internet a realizar conductas delictivas. Por supuesto que sí, tal vez la pornografía infantil, que está tipificada penalmente como delito, difundir imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual, que también está tipificado como delito. Y esto tiene que ver mucho con la exhibición de videos por internet, que también es un problema latente, ¿no? Los videos violentos que se hacen virales en pocas horas debido al efecto multiplicador de las redes, pero también de los medios de comunicación. O sea, a través de las redes sociales, que hay muchos, ¿no? El Instagram, el Facebook, el WhatsApp, se hace a veces exhibiciones de videos de todo tipo, no solamente pueden ser violentos, pueden ser no violentos, pero sin embargo no se ponen a pensar que difundir videos que puedan estar relacionados a la intimidad de una persona es también delito y puede generar a la víctima, a la persona que es afectada con esta difusión, que pida reparación por este daño. Claro que sí, reparación por este daño. Y ojo que hay que tener en cuenta que cuando hay, sobre todo en esos videos, involucrados menores de edad, sean como agresores o sean como víctimas, también están vulnerando un derecho fundamental, que es el derecho a la imagen, el derecho a la identidad. Eso también está regulado en el Código de los Niños y Adolescentes. Señala de que no se puede divulgar por ningún motivo o circunstancia ni la imagen ni los nombres de los niños, sean como agresores o sean como víctimas. Por eso es que ustedes en muchos casos en la televisión, cuando ven las noticias, generalmente cuando se pasa una noticia desagradable sobre un niño o una niña, un menor de edad, me refiero a menor a 18 años, generalmente tapan la imagen de esa persona, ¿no? No lo transmiten tal cual como está, ¿no? Y mucho menos dan los nombres de esos niños, de esos adolescentes, ¿no? Que están en el video. Entonces hay que tener bastante cuidado. No se puede difundir de manera irresponsable este tipo de videos cuando tú no eres el titular de ese video. Y menos si tú eres menor de edad, con mayor razón. No puedes hacerlo. Entonces, al exhibir este tipo de videos, ¿qué derechos fundamentales están vulnerando? Puede ser el derecho al honor, el derecho a la intimidad y el derecho a la imagen. Esta difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual o difusión de imágenes violentas, ¿no? Como pasó hace poco que muchos creo que conocen de la divulgación de este video, de lo que pasó en el colegio Pamer, ¿no? De este bullying, que todo el mundo lo tenía y todo el mundo lo pasaba como si nada, de manera irresponsable, ¿no? No sé si la Fiscalía de Familia habrá tomado acciones sobre eso, pero finalmente imagínense cuánta responsabilidad hay, tanto de menores como también de adultos, que los han estado pasando sin poder ocultar la imagen de las personas involucradas, ya sea como víctima o ya sea como agresor. Y hay que tener ahí bastante cuidado. Entonces, esto, como les vuelvo a repetir, trae como consecuencia que la víctima pueda pedir una reparación por daños y perjuicios, que puede ser por daño moral o también puede ser por daño por
indemnización por daños y perjuicios, ya sea por daño psíquico también, a través de cómo se acreditaría eso, a través de la evaluación psicológica, que esta persona ha sido afectada justamente por divulgarse un video, divulgarse una fotografía, o un audio incluso, donde están vulnerando su derecho a su intimidad. Entonces, mucho cuidado con eso para que después no se sorprendan con una demanda de ese tipo, ¿no? O con una investigación penal por este comportamiento. Bien, eso es todo en relación a estos comportamientos, que he tratado de hacerlo, de ilustrarlo de la forma que ustedes puedan entenderlo, porque hay sí muchos términos jurídicos, pero para que lo he hecho de esta forma, de una manera práctica. Espero que me hayan podido entender, que hayan logrado ese entendimiento en ustedes, y si tienen alguna pregunta para realizar en relación a todos estos comportamientos que se han tocado en esta exposición, es la oportunidad para que lo hagan y no se queden con la duda. Doctora Jacqueline, muchas gracias. Primero, gracias por la claridad con que ha expresado estos temas rápidamente, pero que son importantes. De hecho, que va a venir la ronda de preguntas de una manera pausada, pero sí las gracias ya anticipadas. Entonces, hay una manito levantada, voy a darle el micrófono. Buenas noches. Quería saber qué pasa si yo traigo droga y les invito a mis amigos. ¿Voy a tener alguna consecuencia yo que lo estoy compartiendo o no? Me gustaría saber qué consecuencia tendría para mí compartir un poco de droga con algunos de mis compañeros. ¿Tengo algún problema o es como si compartiera una cerveza simplemente? Habla de compartir y no vender, es como regalar. En sí, ese comportamiento de compartir y de no vender no está tipificada penalmente, o sea, no es un delito, ¿no? Siempre y cuando hay una cantidad, si no me equivoco, que no sobrepase los 50 gramos, algo así. Está tipificado el código cuál es el consumo permitido que establece el código penal, pero no, yo me voy más a lo que produce el consumir. El consumir, ¿qué es lo que produce a la larga, ¿no? ¿Qué consecuencias jurídicas va a traer ese consumo de drogas, o también la venta de drogas? Porque a veces vendo droga para obtener otros beneficios, ¿no? Pero más me refería a eso, ¿no? Pero lo que usted me está señalando, no. Muy bien, muchas gracias. Aquí hay una consulta de un niño. Buenas noches. Mi pregunta era la siguiente. Usted nos estaba hablando bastante sobre el tema de si el niño ve pornografía, y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos ayudar al alumno o cómo evitar que entre en esto? Yo creo que ahí tiene que ver mucho la intervención de los padres, en principio la comunicación con ellos, conversar con ellos sobre el tema sexual, a ver qué es lo que está pasando ahí también, el origen de esa adicción por ver ese tipo de videos, ¿no? Porque yo sé y entiendo que muchos de los adolescentes están en una etapa de descubrimiento, ¿no? Pero todo exceso tiene consecuencias, ¿no? Y lamentablemente a veces no están los padres ahí para hablar con ellos y comunicarse. La comunicación es tan importante en esos casos, y si la comunicación llevada a la mano, dependiendo de la gravedad de esa adicción, llevar al tema psicológico, que también eso va a ayudar. Eso también va a ayudar, ¿no? Si ves que no se avanza con el tema de la comunicación que puede haber, y también, como repito, dependiendo de la gravedad de ese comportamiento, de esa adicción, ¿no? Muy bien, es importante también aquí la comunicación que debe existir en casa, ¿eh? Mis queridos estudiantes,
hijos, ¿no? Aquí, y los queridos papás, siempre la comunicación es importante. Ustedes han visto los casos presentados, tipificados en los códigos legales establecidos, ¿no? Bien, seguimos. Buenas noches. Una pregunta. ¿Existirá bullying hacia un profesor o profesora? ¿Existirá bullying hacia un profesor o profesora? Yo más bien ya lo tipificaría como otro tipo de conducta, ¿ya? Y dependiendo cuáles son las razones de este comportamiento o a qué conlleva este comportamiento. Por ejemplo, yo puedo decir, yo acoso a esta profesora, pero ¿cómo la acoso? ¿Qué le hago? O sea, ¿qué le estoy haciendo? Porque hasta puede haber hostigamiento laboral, que es otra cosa también, y no hay que confundir eso, ¿no? El hostigamiento laboral por razones laborales, o qué tipo de hostigamiento, el hostigamiento de forma sexual, el hostigamiento, ¿no? Pero eso ya hay tipificaciones, ¿no? Que puede entrar incluso a tallar, o que puede ser, dependiendo del caso, un tipo de violencia contra la mujer, ¿no? Si ese tema laboral ya es un tipo de hostigamiento laboral, ¿no? Yo creo que dependiendo de eso, de un caso específico, hablar de alumno a profesora, yo diría, o sea, que el alumno maltrate psicológicamente a la profesora de alguna forma, ¿en qué circunstancias, no? O sea, para que sea el acoso escolar es propiamente entre niños y niñas, es acoso escolar. Puede existir el acoso de adolescente a adulto, yo también creo que sí puede existir, claro que sí, pero eso ya no sería un acoso escolar, también se denomina bullying porque hay una intimidación. El bullying propiamente dicho es una intimidación, es un comportamiento intimidante, acosante, de acoso, apoyo acoso a alguien. Y el acoso escolar es propiamente porque se da entre escolares. Entonces yo creo que sí se puede dar ese comportamiento, sí se podría configurar eso, ¿no? Sí. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué responsabilidad asume o le recae en la institución educativa el cual acoge o permite el bullying? Mi pregunta es, ¿qué responsabilidad asume o le recae a la institución educativa donde se permite el bullying? Bueno, en relación en principio la ley que les indiqué más adelante, a ver, vamos a ver por aquí, la ley está acá, 29.719, que es una ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, efectivamente habla como obligación de las instituciones una de lo que he leído es que tienen que haber un psicólogo en la institución, tiene que realizar un plan estratégico también cada institución educativa para evitar, prevenir, porque esta ley lo que tiene como objetivo, como finalidad, prevenir y sancionar estos casos de acoso escolar. Yo creo que a nivel de educación, si es que no, si te permite, incluso creo que hasta está el INDECOPI, debe supervisar si existen o no, verificar, supervisar si existen o no, si se están dando ese tipo de comportamientos en la institución. Incluso
La defensoría, la institución educativa está en la obligación de informar a la defensoría del pueblo los casos de bullying que se presentan. Entonces yo creo que si hay una vulneración a ese tipo de obligaciones, tendría que ser una vulneración de tipo una sanción, de tipo administrativa, y una sanción de tipo administrativa y probablemente ante la Dirección Regional de Educación, ¿no? Que es lo que ameritaría y yo creo que también incluso probablemente si Indecopi le están dando intervención en esta ley, probablemente no podría asegurar, hasta podría sancionar con una multa, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Una mano levantada, sí, por supuesto. Los jóvenes preguntan, muy bien. Buenas noches, pues mi pregunta vendría a ser, se nos ha indicado cuál vendría a ser la pena que se realizan a los que realizan este acoso, pero cuál vendría a ser el seguimiento, o mejor dicho, los encargados del seguimiento. ¿Vendría a ser únicamente los padres o qué institución se debe recurrir? ¿Vendría a ser institución educativa y tendría alguna implicancia económica? Como por ejemplo había mencionado que en las pruebas, por ejemplo, se necesitan certificados médicos. ¿Esto únicamente recae en los padres o también vendría a ser parte de la institución educativa como apoyo a este maltrato? Muchas gracias. En relación al bullying mencioné que el seguimiento no solamente va a ser con los padres, también hay que comunicar y estar informándose con la institución. La institución debe apoyar, sí, claro que sí, que tiene que apoyar cuando existe este tipo de violencia, incluso este tipo de comportamientos de acoso, ¿no? En el tema de la indemnización, o sea, a veces se comunica. Tiene que haber apoyo de la institución hacia la familia, tiene que seguir su curso porque no sabemos qué tipo de afectación tiene esta víctima y este tipo de seguimiento o las diligencias que se puedan realizar para poder seguir, para poder sancionar este tipo de comportamiento o este acoso es interponer la denuncia ante la Fiscalía en caso de existir una afectación en mérito a ese comportamiento, como les señalé, una lista larga que pueden haber lesiones, pueden haber afectación psicológica y eso está tipificado como un tipo de lesión psíquica, puede haber una lesión física. Entonces, como ya hay una agresión, un comportamiento una consecuencia que está tipificado en la ley penal, entonces ya es posible, es factible de interponer la denuncia correspondiente y eso va a ser ante la Fiscalía de Familia, porque la Fiscalía de Familia es la competente para ver comportamientos, vulneración de infracciones penales cuando se trata de adolescentes, ¿no? Entonces, y en el tema de la indemnización o la reparación, efectivamente ya se va a dar a nivel judicial, ¿no? Una vez que la Fiscalía de Familia inicia esta investigación, interpone la denuncia ante el juez de familia, entonces en esa etapa se puede pedir la indemnización. Obviamente tiene que haber un examen médico si es un tipo de acoso físico, un examen psicológico si es un tipo de acoso moral o psíquico, si sexual igualmente, ¿no? El examen médico también. Entonces, para poder sustentar y poder también en esa misma investigación, se podría decir investigación penal o ya judicializado a nivel del juzgado de familia, pedir apersonarse los padres, apersonarse en esa investigación a través de su abogado y pedir una indemnización, una reparación, o también lo pueden hacer
interponiendo una demanda civil, ya no en la vía penal, y pueden igual solicitar a la vía civil una demanda por reparación de daños y perjuicios, presentando los documentos dependiendo del tipo de acoso que se haya, afectación que se haya ocasionado, que va a depender del tipo de acoso que haya sido víctima el adolescente, ¿no? No sé si con eso he aclarado o he respondido a la pregunta, ¿no? Bien, gracias. La señal, sí. Aquí hay un jovencito y luego un padre de familia. Buenas noches. Quería preguntarle, si yo no, o sea, tengo contenido pornografía infantil almacenado, y no lo difundo, ¿eso también se pena jurídicamente? No, el tenerlo, no. Solamente el poseerlo, no está tipificado como delito. El difundirlo, sí, ¿no? Es la pornografía infantil, ¿no? Difundir porque por diferentes, para obtener un beneficio, ¿no? Porque generalmente el que difunde lo hace para obtener algo, ¿no? Y un beneficio no necesariamente económico. Pero el poseerlo, no. Poseer una pornografía infantil, salvo que haya más conductas que puedan advertir de ese comportamiento. Porque recuerdo yo una noticia bueno, aunque eso claro, fue una consecuencia ¿no? De un joven mayor de edad que estaba tratando de, se puede decir, enamorar a una niña menor de edad y a través del internet, a través del Facebook, Instagram, la ubicó y empezó a salir con ella, pero este joven también le pedía que difunda, que le envíe a él fotografías íntimas de la niña menor de edad, y como la niña habla, le comunica lo que estaba pasando a sus padres, porque el señor ya empezó a acosarla de otra forma, porque quería que le siga mandando este tipo de fotografías. Entonces se dieron cuenta que este señor se dedicaba a esto porque encontraron en su vivienda pues que tenía este tipo de videos, ¿no? Pornografía, pero era porque se dedicaba a eso, se dedicaba, ¿no? Y entonces hay un concurso de delitos ahí para que sí pues están tipificados en ese caso, ¿no? Específico. Bien, gracias. Buenas noches. Mi pregunta era la siguiente. Actualmente existe lo que es el bullying cibernético, ¿no? Donde se identifica al agredido, más no el agresor. Y cuando muchas veces el mismo ministerio, por ejemplo, prohíbe la revisión de mochilas, donde normalmente es debido de parte la burla, ¿no? A través de celulares, las redes sociales. ¿Cómo se está atacando por ese lado este problema? El tema del bullying cibernético es realmente política del Estado que esté realizando algo en relación a ello. No veo mucha participación en realidad, ¿no? Y por eso es que lo que se hace en todo caso son justamente este tipo de talleres, este tipo de capacitación para hablar con los padres, para que estén atentos, para que supervisen el uso del internet de sus hijos, para ver qué es lo que están haciendo, porque ese tipo de ciberbullying, como se dice, es más que todo lo que se quiere o lo que es tratar de que haya mayor control, ¿no? del internet, ¿no? Lamentablemente el internet, pues vino el internet y hay muchas cosas que se ven o que se hacen que son delito a través de esta forma de comunicación, pero específicamente la pregunta, no veo la política del Estado. El Estado siempre realiza planes, establece políticas para poder
para poder prevenir o sancionar determinados problemas sociales como esto, pero la forma como lo viene atacando no creo que sea el efectivo. Hemos tenido casos, como le explicaba el joven anterior a la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, no? Entonces yo creo que ahí sí tiene que haber mayor participación, por lo menos de lo que se puede hacer, por lo que se puede hacer, ¿no? Participación de la familia, participación de los padres, de mayor supervisión de este tipo de control y supervisión de este medio de comunicación, ¿no? Entonces, no tengo mayores información en relación a ello, ¿no? Y no se ve tampoco que se esté atacando tampoco, ¿no? Muy bien, me parece que las preguntas van a ir generándose. Igual el colegio, a través de la plataforma de CEUE, va a estar atento a sus consultas, ¿no es cierto?, para que poderlas después compartir con la doctora Jacqueline, nos pueda ir asesorando, quizás en otra próxima reunión.